Se me escapó el conferenciante. Bueno, Roberto Álvarez es natural de Orense y nos va a deleitar con la conferencia Camino de conexión, coherencia y amor. Coherencia y amor, y ahí está todo. Pues Roberto, si apareces. Oye, ¿sí o no? ¿Están ustedes ahí? Vale. Es que están así ustedes mirándome que parecen los congelados del Carrefour. Ya se me han levantado, ¿no? Levantar el cuerpo y el ánima y el espíritu, ¿vale? Es que fui al baño y yo pensé cuando iba para el baño, qué buen lugar para hacer un congreso de filosofía, ¿no? Espírita, porque cuando vas a cualquier sitio de este hotel, todo el rato estás diciendo a dónde voy, quién soy, dónde estoy, te estás perdiendo todo el rato. Aquí es un buen lugar para hacerse las grandes preguntas, ¿verdad? Porque cuando fui para allá no llegaba y cuando vine para aquí tampoco llegaba. Digo, madre mía, estoy perdido. Bueno, mi nombre es Roberto Álvarez, encantado de estar con vosotras, con vosotros. Darle las gracias a Aipe, darle las gracias, como no, a Rosa y daros las gracias a todos mis maestros y maestras espirituales que estáis por aquí. Os veo, os sigo, a Pilar, ¿vale? A Débora, Rosa de Vigo, Ramón, Rosa de Orense, Mercedes, Joao, a ver si lo hago bien, profe, ¿vale? Mi profe, ¿vale? Antonio Lledó, Moacir, tantos, y cómo no, a todos los maestros espirituales que estáis aquí, a Lola, a todo el mundo, ¿vale? A todo el mundo, que siempre lo malo de decir nombres es que te olvidas de alguien y alguien está diciendo, no me ha dicho. Porque todos somos muy espirituales, pero tenemos nuestro ego, ¿no? ¿Lo oís? Ese, ¿no? Está ahí siempre, roca, está siempre cacareando, ¿vale? Bien, mi profunda admiración y cariño a todas vosotros y vosotras, pediros perdón de entrada, daros las gracias por escuchar y pediros perdón por repetir como un loro lo que personas más listas que yo han dicho. Entonces, si me lo permitís, voy a intentar hacer un poquito de altavoz, ¿vale? Y repetir muchas cosas, Nelly, y ahora veréis que voy a decir muchas cosas que ya he dicho y que todos los compañeros y compañeras, amigos, hermanos no de sangre, pero sí en la fraternidad y en la unidad de los espíritus que de alguna manera estamos todos presentes y conectados, ¿verdad? Porque al final todos somos uno. Gracias a los amigos invisibles, tío, abuelita, échame una mano, porque siempre sé que están ahí. ¿Ves? He sentido un cosquilleo. Vale, vamos allá. Entonces, para vivir una vida que merezca ser vivida con significado, con valor y con sentido, decía un jesuita del siglo XVII, que desencarnó a mediados del siglo XVII, Baltasar Gracián, decía, mira, para vivir una vida con sentido hay que hablar con 3 clases de personas. La primera, con los muertos, decía él, siglo XVII. La segunda, con los vivos. Y la tercera persona con la que hay que hablar es con uno mismo. Vosotros, nosotros diríamos desencarnados, vivos y con uno mismo. Empecemos al revés. Me gusta empezar al revés como buen gallego, enrevesado, ¿vale? Con uno mismo. La vida, estaréis de acuerdo que es una larga senda, un camino, un peregrinaje. Para algunos la vida puede ser muy larga, ¿verdad? Para otros corta. Y esta vida tiene 3 senderos. 3 senderos que son consecutivos y que corren paralelos. Un sendero es el sendero de la ignorancia. Otro sendero es el sendero del aprendizaje. Y el tercer y último sendero donde todo culmina, el de la sabiduría. Primera idea, fuerza. No sacrifiquemos la sabiduría por el conocimiento. Leer, estudiar, conocer, pero hay que saborear y hay que tratar de entender.
La búsqueda de la sabiduría es el punto culminante de esa senda, de ese largo viaje. ¿Cuáles son los nombres que las corrientes sapienciales, las tradiciones espirituales, las religiones, ¿no? Las religiones a veces me las imagino como ese oasis que está en medio de un paraíso, hay una montaña enorme, ¿no? ¿La estáis viendo? ¿La estáis viendo? Y ahí hay una fuente de agua enorme, grandiosa, que corre por las laderas de la montaña. La espiritualidad es la fuente. A veces la religión lo que intenta ser el envase, la botella. Agua bezoya, que entra por la boca y sale a muy buen precio. Algunas se ríen, ¿qué estarán pensando? Entonces, a veces las religiones, ¿no? Alguien, en sus actos fundantes, los grandes maestros espirituales, personas santas, han conectado con esa fuente y nos la han querido traer, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? La embotellamos, le ponemos etiquetas, hacemos rituales, dogmas, ¿no? Y a veces quieres ir tú a la fuente y dices, ¡che!, que te la traigo yo, que yo soy el dueño de la fuente. Y ahí ya complicamos las cosas, ¿verdad? Pero todas las tradiciones, todas las grandes religiones, todos los conocimientos sapienciales van a la misma raíz. ¿Y cuál es la raíz? Somos almas que vivimos una vida encarnada, una experiencia terrenal, estamos conectados y somos uno, y que de alguna manera todo reside en el amor. Amor, luz, verdad y bondad está presente en todo. Luego, la ignorancia, ¿qué sería? No sería la ausencia de datos, de conocimiento, es la ausencia de contacto con eso que hay eterno, fundante, profundo, nuestro fondo, todo lo que viene a ser lo más propio, lo constitutivamente humano, lo fieramente humano, lo que de verdad nos hace humanos, que decía mi maestro Viktor Frankl, nuestro centro, nuestra verdadera identidad, tomar conciencia que estoy unido en ese fondo. Es un vacío llenante, ¿no?, que lo es todo, conectado conmigo mismo, en esa conexión profunda, en ese yo profundo, y es un estado de ser que me conecta con algo mucho más elevado que yo. Cuando entro en, como decía mi maestro Jung, en esa profundidad del ánimo, del ánima, del animus, del ánima, siento que de alguna manera miro hacia arriba y hay algo que me conecta con todo, con el todo, con todas las formas de vidas, desde esa confianza de que hay algo que está en mí, que me abarca, que me contiene, que me sostiene, que muchos filósofos han llamado de alguna manera esa sostención, esa confianza básica. En esa soledad profunda siento esa presencia que hay en mí y hay algo más grande que yo que vive en mí. ¿Cómo hacer esta experiencia directa? ¿Cómo conectar con ese timos, con lo profundo, de manera directa, genuina, presente? ¿Cómo? Y ahí viene el gran símbolo, ¿no?, que a mí me refleja, la cruz. Cuando profundizo, me abajo, vais al diccionario de María Moliner, humanizar, humanizarse, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Cuando me humanizo y me abajo, me paro, respiro y me vacío de sí y aparece esa conexión cuerpo, perispíritu, espíritu, aparece ese neuma, ese aliento, ese hálito, ese nous que decían los griegos y ese logos. Hay una comunicación, se hace palabra. Al principio fue el verbo y el verbo se hizo carne. Habita la palabra, somos lenguaje, somos biografía, entramos en ese vaciado de mí, pero solo lo puedo hacer desde ese silencio, desde esa soledad, desde esa serenidad. A mí me viene la palabra a la cabeza lo que cuando era pequeñito en el pueblo, en las fiestas, tomábamos el vermú soda, la soda, ¿os acordáis? El grifo ese, ¿no? ¿Vale? Soda, sostén, observa, desactiva
y activa eso que hay en ti. Darte cuenta, escucha, vacíate, respira. Toma el pulso a la vida y el perispíritu, el alma, el corazón que conecta con mi cuerpo, con mi alma. El latido de eso es sentir que tengo, y estoy sintiendo, que tengo un cuerpo, que soy una mente, pero que aquí hay alguien que observa, que no es la mente. No es una disociación, no es una negación. No hay que fumarse un porrito, ¿vale? No estoy hablando de eso. No me estoy disociando como mecanismo de defensa, sino que estoy observando que soy un yo que observa, un testigo, un individuo indivisible, insumable, una yoidad que decía Víctor Frankl, que es capaz de mirarse y tomar conciencia. Eso que nos ha hablado Nelly. Hay algo que observa todo lo que acontece. Es consciente de que tengo un cuerpo, una mente, pero hay en mí una preesencia, una esencia presente que lo está observando. Porque no puedo dudar de que estoy en mí, que soy yo. Lo captamos no como una idea, sino como una sensación sincera, humilde, auténtica, que oigo la voz en mí. Yo soy. Nadie me lo puede dar, nadie me lo puede regalar. Lo sé, lo siento, lo vivencio, lo experimento. Es la luz de mi interior, de mi energía, y no puedo dudar de que soy. Conecto, cojo el ascensor que va del ego, maravilloso ego, sinónimos de ego: inteligencia, aprendizaje, personalidad, carácter, autoconcepto, autoestima, identidad, pero es solo un ropaje, solo son personajes, como dice Richard Sbarr, solo es una familia de personillas ahí, ¿no?, que representan personajes. Alguno dice: ¡el ego es malo! Bueno, pues entonces, ¿qué hacéis aquí? Porque vuestra estructura de personalidad es la que está percibiendo la realidad, juzgándola, observando, la que está escuchando, la que toma notas, la que está entendiendo, interlígere, entendiendo, atendiendo, comprendiendo. Lo que necesito es domesticarlo, hacerlo mío, hacerme dueño de él. Si toda esta estructura psicofísica, por poner una metáfora, es un coche, que no pilote él, que pilote mi yo. Ponte aquí, te voy a utilizar. Víctor Frankl decía que el ser persona, la conciencia del yo, había que alinear la personalidad, la utilizaba a través de mi personalidad. ¿Desde dónde hago comunicación con los espíritus? ¿Desde dónde son medium? El problema es que el medium lo puedo convertir en un fin. Y entonces, si convierto el medio en un fin, estoy haciendo, de alguna manera, que lo que es solo un instrumento lo convierta en el fin. Y entonces quiero tener conocimiento, ser inteligente, representar un rol, un papel. Luego, bajar y coger el ascensor, como dice Jengler, y bajar aquí, es darme cuenta que todos somos uno, que el que me mira, te voy a mirar a ti, Ramón, desde tus ojos, es el mismo que mira desde los míos. Hay un campo unificado. Eso se lo dejo a Moacir, que los físicos sois la leche, decimos aquí en España. En Brasil no sé cómo se llama. ¡Ah, leite! No me pidáis que hable de la cuántica, ¿no?, porque cuántico habla de ella, cuántico me doy cuenta que no sé nada. Pero Moacir lo va a explicar muy bien, ¿vale? El mundo es un espejo de nosotros mismos. Lo vemos no como es, sino realmente como somos. ¿Qué veo en tu mirada? A mí. ¿Qué ves tú en mi mirada? A ti, cuando hay conexión. Por eso ahí nos hacemos las grandes preguntas, en el silencio, en la soledad, en la serenidad. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Estoy viviendo la vida, como decía Nelly, que realmente quiero vivir? ¿Este es mi trabajo? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y la primera facultad del alma, de esa interioridad presente y esa esencia, es la capacidad de echarme para atrás y verme. Puedo desvelar y despertar, puedo de alguna manera descubrir y dilucidar, de tomar el pulso de la vida y mi corazón, abandonarme y conectar con la única certeza, que no tengo ni puñetera idea de nada: la vulnerabilidad. Conectar con la esencia, de alguna manera, con esa completud, y darme cuenta que tengo que salir de esta parte y equilibrarla
y entrar en coherencia, y lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago, alinearlo con mi yo, y noto esa completud, noto en esa vulnerabilidad, en ese vaciamiento, en ese humus, en ese suelo, en ese pontus, en esa humildad, el anhelo, la sed, el deseo, que no sé y sé que no sé, pero salgo de la ignorancia y voy al camino del aprendizaje. Ahora que sé que no sé y que no sé nada, quiero saber. Quiero abrirme al todo, alinear mi ego y mi yo. Ahí nace el discípulo, ahí está preparado para conectar con la inteligencia, la intuición. El que cree que todo lo sabe, todo lo conoce, que es inteligente, vive aquí. ¿Cómo? ¿Cómo llego a hacer eso? Por mi autoconocimiento, mi autoindagación, purificando nuestro corazón, dejando que la vida se abra paso en mí, esa profundidad, ese sentido, llegar a esa fuente de verdad. Por eso, claramente, y cada vez lo tengo más claro desde la psicoterapia como psicólogo, haciendo psicoterapia, acompañamiento, counseling o relación de ayuda, que para trascender hay que sanar. Antes de ir a la montaña a meditar y conectar con lo más esencial y estar contigo, conviértete en alguien con el que merezca la pena estar. Porque si no vas a estar muy mal acompañado. ¿Se me sigue? ¿Se me entiende? Luego, conectar y profundizar con ese ser, con ese autodistanciamiento, con esa de reflexión, es ver los programas del ego. Hay una programación, hay un software aquí que conecta todo el rato con la grabación y que hay en mi inconsciente, que es muy inconsciente, mi historia de vida, mis apegos, información de otras vidas. Por eso, quizás para alinear el ego y mi yo y mi inconsciente, no vivir en la grabación que se me pone en la programación, me han herido, me han traicionado, me han abandonado, me han humillado, sube como miedo, como ansiedad, porque entonces el ego, ¿qué es lo que va a hacer? Va a juzgar todo el rato a la realidad, voy a reaccionar, no responder, voy a controlar, pero en realidad no te estoy controlando a ti, ni viendo a ti a través de lo que a ti te ocurre, sino respondiendo desde mí. Me han herido, me han abandonado, me han rechazado. ¿Qué ha ocurrido? Ahora veo rechazo, abandono por todos lados. Puedo adoptar el papel de víctima y cada vez que tengo miedo y ansiedad intento controlar, condescendiendo, complaciendo, o adopto el papel de verdugo y compito y siento el miedo, la rabia y tengo que competir para que no me hagas daño, controlar. Y vivo en esa identidad, en ese personaje, en ese ropaje, en esa parte de mí que lo quiere controlar todo. Por eso tenemos que mirarnos al espejo y tomar verdad y hablar en verdad. Espejito, espejito, ¿quién soy yo? Pero para poder mirarnos al espejo, trabajar nuestro ego, sanar, entrar en la profundidad. Yo me di cuenta cuando fui a Madrid, hace ya, en el año 90, estaban haciendo las Torres Kío, y yo vi que estaban haciendo un agujero enorme hacia abajo. Y digo, ¿qué van a hacer aquí? Y me dijeron, un rascacielos. Para trascender, para conectar con el todo, hay que dejar algo. ¿Y qué es ese algo que tengo que dejar? Tengo que purificar el corazón, trabajar mi ego, apartar esas partes de mí, conocer lo que de alguna manera me viene dado en vidas pasadas. Por eso, esa búsqueda, ese anhelo, esa sed, la espiritualidad es tensión. Primer error de la espiritualidad. Quiero una espiritualidad, quiero ir a los grupos espírita, quiero reflexionar, quiero leer el libro de los espíritus para estar tranquila, serena y saltar por el bosque, porque yo quiero un lugar, un cobijito, un lugar donde todo esté bien. Pero esta me cae mal, pero la otra me dice, pero la vida me va fatal. Claro, entonces estamos haciendo, como han hablado muchos filósofos y teólogos, un falso ego. Anthony Blay también lo habla. Estoy creando un ego espiritual.
Yo soy buena, soy compasiva, la benevolencia, tal, pero cuando viene el otro, rápidamente, te veo y algo aquí, y me resisto y me peleo. Por eso la espiritualidad es una espiritualidad del aprendizaje, de la tensión. La vida es tensión, la vida es lucha. Y lo vemos al final de la vida, que llevo 30 años acompañando a personas al final de la vida. Ves que los que siguen por el camino de la ignorancia, o los que salen del camino de la ignorancia por agón, lucha, agobio, agotamiento, y entran en el camino del aprendizaje, pasan por ese proceso de caos, de lucha, esa noche oscura del alma, donde algo dentro de nosotros se entrega y entonces ya podemos subir a la montaña, trascender. Y cuando subimos a la montaña, conectamos con esa sombra, abrimos zonas profundas de nosotros y me acepto en lo que soy, en lo que es y en lo que soy. Cuando conecto con esa humildad, con esa transparencia y esa confianza, me quiero, me acepto. Y me acepto como soy. Aceptar la sombra es conocer esas partes ocultas, olvidadas, guardadas de forma preconsciente en mi memoria. Hago balance de vida, veo mis apegos, hago un discernimiento de vida, veo mi vida como una película, me doy cuenta de las defensas, de los conflictos, de los errores, de los autoengaños y sobre todo, enciendo la luz de mi alma, ¿no? Empezando el verano, llevé a Robert, mi hijo, un ser de luz, un ser maravilloso. Hoy le llaman diversidad funcional, antiguamente le llamaban discapacidad intelectual. A veces me pregunto en su plan del alma, en su propósito de vida, ¿qué nos está enseñando, mostrando? Es un mindfulness continuo. Es un aquí y ahora. Se enfada, claro que sí, hace pis y caca como todo, se enfada, pero es un ser maravilloso. Y lo llevaba a un cumpleaños, ¿no? Y me pasó un poco lo mismo que me pasa en este hotel, ¿no? Cuando íbamos a entrar, era una urbanización de gente con dinero, ¿no? Y estaba una chica de Prosegur, me parece, o vamos, una vigilante, y entonces íbamos, ya estaba empezando a anochecer, ¿no? Y de repente dice, ¡pare! ¡Alto! Encienda, apague las luces, porque estaba así, encienda las luces del coche. ¿Quién es usted? ¿A dónde va? Y le digo yo, usted es una filósofa. Me ha hecho las grandes preguntas. ¿Qué le contesto yo ahora? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Dónde estoy? Yo voy a llevar a mi hijo al cumpleaños. Hasta ahí llego yo. Bueno, pues encender la luz del alma es de vez en cuando pararse y conectar con los valores esenciales de mi vida. Conectar con el sentimiento de valía. Amarme y quererme y comprenderme. Porque el otro lado, y si sabemos ver desde este lado, nos quieren como somos, sin ninguna pretensión, sin ninguna apariencia. Soy digno, soy validado, porque una espiritualidad no puede ser sana si no está construida en libertad. En la libertad interior, pero sobre todo no en la libertad de hacer, el libre albedrío, que está muy bien, es lo que yo quiero ser, lo que estoy llamado a ser, confiar en mí y me escucho en ese silencio interior, porque así como miro, me decía mi abuela, ay, si estuviera hoy aquí, bueno, pero dejadme decirlo como se dice habitualmente, ya sé que vosotros sois seres de luz, vale, pero yo estoy más embarrado, encarnado, ¿no? Me decía, ay, filliño, córtate el pelo, quítate esos pendientes, que a según ven, a según tratan. Claro, ¿dónde estás viendo la vida, abuelita? ¿Dónde estás viendo la vida? Ahora ya lo sabes, pero ¿dónde estás viendo la vida? Claro, no desde el ojo que me mira, sino desde el ojo que ve. Al final, si me creo que soy un clavo, todo veo martillos, como decía el otro, ¿no? Entonces, es que la gente es mala, es que, ¿no? Claro, la gente es mala, en función de cómo tú estás, cómo miras tú a la gente. ¿A qué tienes tanto miedo? ¿Por qué estás tan jorobado? Conecto con mi fuerza interior, fluyo, me abandono y me dejo ir. Son clichés y a veces estos clichés me dan un poco de miedo, pero creo que a veces es entenderlo. Las personas, cuando conectamos ahí, dices, ¿cómo es mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? ¿Cómo podría haber sido? ¿Me paro? ¿Qué tiene sentido aquí?
voy a dilucidar, voy a renunciar, voy a pararme y ver qué es lo que tiene sentido, qué siempre he querido, quién me ha amado, qué dirán de mí cuando yo no esté, cómo seré recordado. Tengo todo en paz, en calma. ¿Cómo quiero vivir mi vida? Porque no existe la muerte como algo contrario a la vida, es un tránsito, pero esta vida es importante porque es un aprendizaje. Luego tengo que despejar de máscaras y apariencias, un momento de verdad, de discernimiento. Cuando entramos en esa responsabilidad profunda, salimos del ego y entramos en el yo, la insatisfacción da paso a una sensación de gozo, la indiferencia da paso a una sensación de generosidad, de altruismo, porque el conocimiento espiritual sin caridad, sin amor, sin altruismo, es soberbia, es intelectualismo, es filosofía. Somos seres espirituales que vivimos una experiencia terrenal, la vida es un tránsito, sí, pero ¿esto qué significa, amigo espírita? Pues saber que hay algo en mí que me sostiene, que me contiene, hay una autocerteza reflexiva, y en todas esas leyes de causa-efecto, de vibración, de semejanza, de amor, todo está organizado, todo está orquestado. Pero desde ahí yo voy tomando mis decisiones y decido vivir mi vida desapegándome, dejando a un lado lo que no quiero y agarrando lo que quiero. Porque hay algo que me inspira para que en esa vertical que me conecta con arriba, me conecte con alrededor. Y me duele la injusticia, me duele el dolor del otro, porque tu alegría es mi alegría, tu tristeza es mi tristeza. No puedo no ser justo, no puedo. Las caricias, las miradas, los silencios. Me nace una ética del cuidado, una ética de no tratarte infantilmente como un bebé, pero una sensación de compasión y de amor. Y cuando vienen las crisis, las enfermedades y las pérdidas que van a venir, porque otra espiritualidad sana es no creer que porque seas espiritual no te va a ocurrir nada más, ¿no? Los reveses de la vida me colocan y me hablan de la verdad. Me colocan entre las tres frases tan importantes que tengo que decir. ¿Qué rinde la vida? ¿Por qué esto? No. ¿Y ahora ante esto qué? ¿Qué aprendizaje me rinde esto? Abrazo lo que viene, te quiero, gracias, perdóname. Y esto me lleva a hablar con los vivos. Estoy hablando conmigo, voy a hablar un poquito con los vivos. Es una espiritualidad de relación, de entrar al encuentro. Nuestra naturaleza humana es lenguaje. Estamos atravesados por el lenguaje, decía Lacan. Es una espiritualidad de estar embarrado, encarnado, atravesados y salir de esa separatividad, de esa desconexión, de ese egocentrismo para entrar en ese nosotros. Pero para entrar en ese nosotros hay algo que es fundamental, fundamental. Entender que no puedo vivir una vida espiritual si no veo al otro como yo, si yo no me veo en el otro, cada uno con su plan, cada uno con su aprendizaje, cada uno con su recorrido, pero un mandamiento nuevo os doy: amaros los unos a los otros. Luego, cuando uno vaya a Villena, a Montilla, a Orense, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, a Brasil, y dice, este es espírita. ¿Por qué? Me transmite paz, siento una vibración con esa persona, es coherente, no es perfecto, tiene defectos, se le ve feliz, da gusto estar con esa persona, porque ha convertido la espiritualidad en la mesa de la vida, en lo cotidiano. Yo quiero una espiritualidad cotidiana, ordinaria. La espiritualidad no está en las mesas volando, ni en las hojas escribiendo, ni en las personas trascendiendo. La espiritualidad está en cómo te has tomado el café ahora con esta persona, cómo has abrazado a la otra, cómo has dado un beso, cómo has hablado con los demás.
Y la mejor manera es que vengan a los grupos, mirar cómo se quieren, qué felices son, qué buen rollo, decimos aquí, Moacir, qué buen rollo, qué buena onda, ¿no? Qué bien se respira, porque una persona que conecta con lo espiritual es una persona que acepta incondicionalmente al otro. No significa que apruebe su conducta, porque la compasión, la empatía no quita la firmeza y las convicciones. Tú conectas con la espiritualidad, ves a Dios con la forma que te ves a ti mismo. Y yo proyecto muchas veces esas imágenes de Dios, o proyecto esas imágenes en el otro de cómo yo estoy. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender, que cada uno está en su momento de evolución, que somos limitados. De hecho, los mismos espíritus, me decís mis maestros, que adoptan maneras o utilizan formas limitadas de mi conciencia para hacerme entender, porque vivimos en el misterio, somos humildes. La verdadera vivencia o experiencia de la espiritualidad no puede estar separada o ser autónoma de la vida. Es un diálogo, es integrar, es una madurez. Por eso sanar para trascender. Y es una tensión en el encarnamiento, en la relación. Tengo esa unidad de conciencia que me lleva a la fraternidad y a la caridad. Somos vidas, somos almas viviendo una experiencia terrenal y nuestra vida tiene sentido solo por el hecho de ser nosotros. La vida es el sentido, el aprendizaje. El alma resplandece la chispa de la divinidad que forma parte, pero solo lo puedo reconocer si lo hago visible, que va mucho más allá de entrar en esa caridad de no hacerte daño, sino de hacer el bien, de esa benevolencia y sentir esa compasión profunda que me impulsa a la empatía, me conecta con la unidad y me hace ver que todos somos uno. Esto es muy importante. Ahora, para que esa muerte llegue a ella haciendo un tránsito y que ya nos hemos dado cuenta y sabemos, ya lo sé, que el nacer, ¿vale? Morir no es lo contrario a nacer, ¿vale? A vivir. Lo contrario a nacer es morir. Pero la muerte no es lo contrario a la vida, la muerte es lo contrario a nacer. Nacer y morir forman parte del camino de evolución. Vivir, decía Sócrates, es el arte del bien morir, y morir es el arte del bien nacer. Aprovechar esta vida, esta reencarnación, para que nacimiento y morimiento, como dicen algunos compañeros míos, para seguir existiendo, y esas muertes son un punto en el alma. Son un momento, nuestra alma entra y sale de cada vida como la mano sale de un guante, para revestirse, renacer, alumbrando una nueva realidad, una transición. Pero para aprovechar y vivir esta vida en aprendizaje, tenemos que pasar por pequeñas muertes. Decía otro de mis maestros, Carl Rogers, humanista, decía un poco lo que decía antes Nelly. Me doy cuenta que si fuera estable, prudente, estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo, los altibajos emocionales de la vida, porque ese es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. La vida espiritual nos dice que hay momentos de oscuridad, que la vida es conducir en la niebla. ¿Habéis conducido en la niebla alguna vez? Vas viendo aquí, vas viendo, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay, otro poquito! ¡Ay, ay, ay! ¿No? El faro, ¿habéis visto un faro alguna vez? ¿Por qué vale un faro y no se confunde con una estrella y se choca el barco? Porque está 10 segundos dando vueltas. ¡Ah! No veo nada. Ahora ya lo veo. La vida es ir viendo así, experimentando así. ¡Ay! Parezco un cura. ¡Ay de aquellos que lo tengan todo claro! Que tengan el libro de la vida. Es que yo soy espírita, ¿sabe? Ah, ¿de qué nivel? 4.º nivel, 2.º dan. Cinturón negro dorado. Yo ya lo entiendo todo. Buena suerte, amigo. Hala, hala. Porque nacemos y morimos muchas veces antes de morir. Cuando mueres a lo que no eres, cuando mueres y sueltas los apegos de tu ego, cuando sueltas y confías y sobre todo dejar de representar ese papel. Porque podemos cambiar el ego por un ego ideal, un ego espiritual. Un ego que está siempre buscándose en lo profundo, relajándose, motivándose, meditando. Yo no quiero una espiritualidad de fin de semana del Congreso de Málaga.
Yo quiero una espiritualidad del día a día, de salir de tu mente y entrar en la vida. Vivir. Porque necesitamos tener un ego que mire la línea de la vida, que siga la línea de la vida, porque en la línea de la vida el ego te protege. Quiero la pertenencia que me ayuda a ser querido y amado. Quiero sacar mis logros, una sana autoestima. ¿O es que todos los que queréis aquí, que habéis escrito un libro, escribo este libro para que no me lo lea nadie? Quiero ser pordiosera. No quiero tener dinero, no quiero llegar a final de mes. No quiero hacer bien mi trabajo. Voy a montar unas jornadas a ver si salen una porquería. ¿A que no, verdad? Queremos una sana autoestima, queremos lograr pertenecer, que nos valoren, que nos quieran, que nos entiendan, que nos comprendan. Eso es sano. Queremos sacar nuestros objetivos. Los millennials, como vosotros, le llaméis a esto autoestima. Yo le llamo narcisismo, un sano narcisismo. Necesitamos sentirnos bien y regularnos. Esas motivaciones, como dice Paul Gilbert, son muy importantes. El problema es que no pueden ser el centro de nuestra existencia. Ese es el problema. Como dice Stephen Hayes, sal de tu mente y entra en tu vida. Qué bueno que hoy, este día, en este momento que estás viviendo, llevando a cuestas una mochila cargada de culpas, remordimientos, murieras a todo eso, lo soltaras, fueras soltando. Porque después del odio, la emoción que los psicólogos sociales dicen que es la peor, la siguiente es la preocupación. Decía Jung que el gran fracaso de los padres son las vidas no vividas de los padres. El desamor, el desapego, estar en otras cosas, no vivir tu vida. Cuídate de una vida atareada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Te pasa algo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, estresadísima, tengo un estrés, tengo mucho trabajo, tengo que hacer muchas cosas. ¿A qué te dedicas? Soy maestro, meditadora profesional y ayudo a la gente a que se relaje. A veces me pregunto, yo se lo digo a mis compañeras, chicas, chicos, estamos aquí en esta jornada, estamos así, los psicólogos, los psicoterapeutas, y a veces mea culpa, primero yo. Digo, vamos a dar un poquito de coherencia, ¿no? Entrar en esa supraconciencia. Para ir acabando, vivir en el alma es reconocerse, como decía Jesús, pobre de espíritu, puro de espíritu, sin apuro, con la gratitud de ser, agradecer a la vida, estar abierto a la vida. Como dice el maestro Erhard, Dios no pide otra cosa de ti, sino que salgas de tu modo de ser criatural y dejar a Dios ser Dios en ti. El doctor David Jenkins, psiquiatra, dice, para, suelta, confía. Ostaseski nos lo dice en los libros de las 5 invitaciones. Frente a esa impermanencia, suelta, deja ir. Y para acabar, esto lo he hecho con mala... aquí a los espíritas. Hablar con los muertos, lo he puesto al final. Porque muchos van a los grupos con esta intención primera. Claro, si tú estás con la mente inestable, con el corazón callado, no centrado, con apuro, no eres pura, entenderme la expresión, descentrada, fuera del quicio, desquiciada, descentrada, desfocalizada, y voy a ver con quién conecto, con quién vas a conectar, con un coleguita. Dios los cría, ellos se juntan, y decía mi abuela, y el diablo los amontona. Que os falta esa frase. Vale, ya sé que vosotros no creéis en el diablo, pero dejadme decir un poco el dicho, ¿no? Pilarín, ¿verdad que sí? Podemos decir el dicho. Entonces estamos en lo mismo, porque lo que está afuera está dentro, lo que está arriba está abajo, ley de vibración. Claro, y entonces tú dices, no sé qué me pasa, que todo me pasa a mí. Claro. Entonces, pues ahí vamos bailando el espíritu, tú, el otro, el de la moto. Hablar con los muertos, hablar con los que han desencarnado. Primero, hablar con su legado, con su vida, con las obras, leer a Allan Kardec, ¿verdad, Joao? Leer a Allan Kardec,
por el orden que él dice, si no, no te vas a enterar de nada. Su tesoro, las almas grandes, los gigantes de la conciencia. Hablar con los amigos invisibles a través del medium. Pero el medium no es un fin. Me lo habéis enseñado, maestros. Está en los libros de Kardec. Pero todavía no creo que voy llegando a ese momento donde podré decirlo de otra manera. Ahora lo digo así. Cuando realmente crea que pueda ser alguien que pueda reflexionar sobre... Estoy en ello, estoy aprendiendo. Los maestros espirituales, pero también los ancestros, nuestros antepasados que nos dejan en nuestro recuerdo la memoria de una vida. Dennis Class en El vínculo que continúa, en Margaret Street, y ahí acabo con esta experiencia. He hecho más de 100 y pico grupos de duelo, atendido a muchas personas. No me gusta decir esto porque parece que uno está presumiendo, porque uno puede ver a muchas personas y hacerlo igual de mal cientos de veces, ¿no? Como decía, le decía un médico al jefe médico, yo es que tengo una experiencia de 20 años ya. Pues si solo tienes una experiencia de 20 años, pues igual llevo 30 años haciéndolo mal, ¿vale? Pero desde que voy en este camino, cada vez más, pues la gente me habla de sus cosas, me habla de lo que experimenta, me habla de lo que vive. Y entonces en los grupos o en las terapias individuales, no sé si decirte esto, pensarás que estoy loca, pero es que vi ayer a mi marido. Se me presentó mi hijo. Ayer mi abuela y mi tía, que las querían muchísimo, vinieron a la habitación. Siento la presencia de... Es curioso porque la ciencia ya lo está diciendo. Sacher y Sisok, en unos trabajos de los años 90, al mes, los 3 meses, 6 meses, año y medio después del fallecimiento del ser querido, el 60% de las personas sentían que estaban allí, un 40% sentían que los miraban, que los tocaban, un 30% necesitaba hacer lo que tenía que hacer. Y entonces al final te contaban muchas anécdotas de esas visiones. Lo ves en cuidados paliativos en estos últimos años, las experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad, Pilar? Que nos diste una conferencia el otro día. La lucidez terminar, personas que llevan años sin hablar y en el último momento, los últimos días, despiertan. Está claro, hay evidencia, hay evidencia, hay evidencia. Pero también hay existencia. Conectar con los ancestros, con mis seres queridos, desde todo lo que voy sintiendo, desde el legado que voy sintiendo, pero hay algo también muy psicológico, muy humano. Cuando me siento, me concentro y conecto con ese amor profundo, cuando recuerdo, traigo al corazón, acuerdo. Y cuando acuerda y estoy cuerda y hablo con ellas, ¿verdad?, siento que estoy sintiendo que hay algo dentro de mí que se revela, que nace dentro y que me impulsa. Nos gusta más verlo de otras maneras, pero son guías espirituales, son modelos, son maneras de pensar, son ángeles de la guarda y son personas que nos guían en nuestro camino de vida. Para recordarnos una y otra vez, como decía Juan Ramón Jiménez, ese gran escritor, yo soy aquel que va conmigo y aquel que se mantendrá en pie cuando yo muera. Que os deseo que vivís una vida y una espiritualidad en tensión, en aprendizaje y que caminéis por esta vida, cada uno desarrollando vuestro propósito, pero sabiendo que todos somos caminantes y que caminamos juntos. Por favor, que digan de vosotros, mirar cómo se quieren, qué felices soy. No tengáis cara de acelga y vivir la vida no con muecas y risas, no es una espiritualidad psicológica de la paz, es de la serenidad, es saber que lo que hago es lo que tengo que hacer. Que Dios os bendiga. Gracias.